quiero compartir hoy, el sermón que les quiero dar hoy es un sermón sobre la ley de Moisés, la ley que Dios le entregó al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés. Pero más específicamente hablando, voy a hablar de los 10 mandamientos. Había una vez que unos ministros fueron a seguir en sus estudios bíblicos a una universidad teológica y un profesor que era muy sabio, con más de 40 años de siendo profesor en teología, les dio un examen. Y el examen era de poner los 10 mandamientos en orden, del 1 al 10. Desafortunadamente, ninguno pudo ponerlos en orden. Y eso habla un poco de que en la cristianidad hay dos extremos. Que cuando nosotros hablamos del Viejo Testamento, hay un extremo que decimos, eso es el Viejo Testamento, no tiene que ver con el Nuevo Testamento. Yo amo al Dios de gracia y al Dios de amor, ¿verdad? Y ese es un extremo que tenemos, ¿verdad? Que decimos quedó en lo pasado. Pero ese extremo no está bien, porque todo lo que vemos en la Biblia nos habla del carácter de Dios. Y Jesús mismo habló en el Nuevo Testamento, y casi todo lo que él hablaba venía del Viejo Testamento. Y las personas que le escuchaban, que eran israelitas, que eran judíos, que conocían muy bien el Viejo Testamento, entendían exactamente lo que Dios les hablaba cuando Él les hablaba cosas nuevas, pero eran en realidad cosas que venían del Viejo Testamento. Así que con eso en mente, vamos a orar primero y luego voy a leer en la Biblia donde están los 10 mandamientos, que es Éxodos capítulo 20 del 1 al 20, pero primero vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar gracias por el privilegio que nos das de poder venir a tu casa, Señor, a tu santuario, al lugar que ha sido apartado, donde veneramos tu nombre, donde exaltamos tu nombre y donde nos acordamos que usted es el Señor y que nosotros somos su creación. Bendice a tu pueblo hoy con tu palabra, Señor, y que en mi debilidad usted pueda ser fuerte, Señor. Te le damos gracias y bendecimos tu nombre, y Catedral de Fe dijo conmigo, amén. Vamos a leer el libro de Éxodos, que es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 20, y comenzamos en el versículo número 1. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en que ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás.
no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte del humeaba. Y viéndole, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Esa fue la palabra de Dios leída a nosotros. Como le dije, yo le voy a dar una exposición de los 10 mandamientos, uno por uno, qué es su significado y cuál es la aplicación de cada uno en nuestra vida. Es un repaso, esto tomaría unas 10 sesiones, pero voy a intentar hacerlo acá en el tiempo que esto me permite. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es algo, hermano, muy interesante de la manera que la Biblia comienza este mandamiento, donde Dios dice, y habló Dios a todas las palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. En otras palabras, hermano, Dios no se disculpa y Él reclama que su pueblo le obedezca. Dios no se disculpa con su creación. Decir que Dios es al Dios que le tenemos que obedecer, no sé si muchos sabrán, pero decirlo aquí en los Estados Unidos es una palabra políticamente incorrecta. Decir algo así ahora en el trabajo, que Jesús es Señor, o Jesús es el Dios que honramos. Eso es algo incorrecto decirlo en el tiempo que hoy vivimos. Pero Dios sigue siendo Dios. Y nosotros no nos hincamos a César, no nos hincamos a las leyes de este mundo, sino que damos tributo y doblamos nuestras rodillas ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores. Así fue antes y así sigue siendo ahora. Y como Dios es Dios, Dios demanda obediencia de su pueblo. No solamente obediencia, demanda arrepentimiento de su pueblo. Yo muchas veces le he dicho que en las iglesias siempre invitamos a personas que acepten a Jesucristo, pero más bien aplicado y correctamente dicho es: Dios no le invita a usted, Dios le demanda que se arrepiente. Usted es su creación y Él es Dios. Él es el creador. ¿Y por qué Dios puede decir esto? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Fíjese bien cómo dice este mandamiento. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor está en todas partes. Podemos ir a lo profundo del mar, nos podemos ir a cualquier parte. Allí está la presencia de Dios. Y Dios no acepta adoración a nadie más que a Él, porque Él no comparte su gloria. Hay 4 elementos, atributos más bien dichos, que le pertenecen a Dios, que si usted se los da a alguien más, usted tiene un Dios ajeno delante de usted. Uno de esos atributos es que Dios, y es solamente a Dios, le debemos nuestra adoración. El segundo atributo es que solamente a Dios le debemos nuestra invocación. Solo a Él le podemos orar. La otra es que solamente en Él podemos tener confianza. Nadie más es merecedor de nuestra confianza de una deidad, solamente Dios. Y la otra en la que mucho fallamos es: solamente a Dios le debemos nuestra acción de gracias. Esos 4 elementos siempre tienen que estar en su vida, y cuando esos elementos ya no los tiene Dios de parte de su vida, usted tiene un Dios ajeno delante de Él. Y esos atributos le pertenecen solo a Él.
Una cosa muy importante aquí, hermano, que recordar es que a muchas personas no les gusta escuchar eso. Al Dios que demanda obediencia de nuestra vida. Déjeme decirle algo, y esto lo puedo despertar un poco. Este mandamiento no es para todos. Este mandamiento no es para personas paganas. Este mandamiento y todo lo que voy a hablar hoy es para sus redimidos, los que Él ha rescatado, porque solamente ellos lo pueden cumplir. So, Dios le habla a su creación y por eso dice, yo soy Dios, yo soy Jehová tu Dios. Y es muy importante saber que el primer mandamiento es el mandamiento más importante y que cuando quebramos cualquier mandamiento de los que voy a mencionar, actualmente quebramos el primero, porque todo comienza con ese primer mandamiento. Si nos vamos al segundo mandamiento, que es, no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos, o en la tierra, o debajo de las aguas. Está hablando de hacer imágenes y todo eso, pero ahí más bien lo que se está refiriendo es no a la idolatría. Cuando nosotros ponemos a algo enfrente de nosotros, cuando nosotros hacemos que en lugar de Dios esté algo más, eso se llama idolatría. Antes las personas tenían muchos dioses de madera, de hierro, y estaban en esa idolatría. Y yo les he comentado que nosotros somos más modernos. Tal vez nosotros no hacemos esto, no hacemos dioses de madera o dioses de hierro, pero hacemos muchos otros dioses. Idolatramos muchas otras cosas. ¿Cuántos de ustedes aquí han trabajado en una fábrica? Algunos en las fábricas donde asamblan cosas y están produciendo de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Hermanos, nosotros como personas que estamos inclinadas al pecado, somos fábricas de ídolos. Creamos ídolos de cualquier cosa. Somos fábricas de ídolos. Hay un aparato que se llama el teléfono. Y cuando yo tenía como 6 años, instalaron el primer teléfono en mi casa cuando yo no estaba aquí en los Estados Unidos. Y era algo moderno en mi tierra de El Salvador. Pero yo nunca imaginé que este aparatito se iba a ser tan móvil y tan poderoso. Y lo íbamos a poder cargar en todas partes y se iba a convertir en una mini computadora. Ahora, en los tiempos que venimos con la tecnología tan alta, este aparato se ha convertido en un verdadero ídolo de muchas personas. Las personas se duermen con él, se despiertan con él, van al baño con él, hacen todo con él. Y ese aparato se ha convertido en ídolo porque le ha robado su tiempo de oración con el Señor, su tiempo de devoción con el Señor. Todo lo que reemplaza a Dios se convierte en idolatría en nuestras vidas y nos convertimos en esas fábricas de ídolos donde hacemos ídolos de cualquier cosa que esté en nuestra vida. Fue lo que el pueblo de Israel hizo cuando Moisés estaba en el monte hablando con Dios y se tardó mucho. Uno de los primeros mandamientos que quebraron fue el de Dios. Que solamente a Dios honrarán y solamente a Él servirán construyendo un ídolo. ¿Qué es lo que construyó el pueblo de Israel? Construyó un becerro de oro. Un becerro de oro que reemplazaba a Dios. Porque ¿qué fue lo que le dijo el pueblo de Israel a Aarón su hermano? Dice, queremos un Dios como las demás naciones. Eso fue lo que pidieron. No se los dio Dios. El pueblo de Israel pidió eso al liderazgo de Aarón y ellos se construyeron un becerro. Ahora aquí nadie se construyó un becerro, todos somos más modernos, pero construimos muchos otros dioses en nuestras vidas, los cuales son sinónimos de ese becerro también en nuestras vidas. En el pueblo de Israel no había rey antes, no había un rey. El rey es Dios.
Era Dios y es Dios. Pero el pueblo de Israel, cuando andaba Samuel, el profeta Samuel, el pueblo de Israel le pidió a Samuel que les diera un rey, un líder que peleara sus peleas, que los llevara en batallas, en campañas de guerra. Y cuando el profeta Samuel escuchó esto del pueblo de Israel, su corazón se entristeció. Porque él sabía exactamente lo que ese pueblo estaba pidiendo. Y el profeta Samuel expresó su tristeza al pueblo de Israel, que por qué estaban pidiendo un rey como las demás naciones, si tenían a su rey. Pero el pueblo de Israel quería eso, quería un rey como las demás naciones paganas. Y el profeta Samuel se fue, y Dios le habló al profeta Samuel y le dijo, no te entristezcas, Samuel, le dijo, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y les dijo, dales un rey. Ellos no me quieren a mí como rey, dales un rey pagano. Pero dales esta advertencia primero. Cuando tengan ese rey les va a cobrar impuestos. Va a tomar de sus cosechas. Va a reclutar a sus hijos para sus ejércitos, para que vayan y pelean sus batallas. Para que peleen la agenda del rey. Va a tomar de sus hijas las más bonitas y las va a traer a sus palacios. Dile que esto es lo que va a hacer el rey con sus hijos y con sus ganancias. Y el profeta Samuel vino y le dijo eso al pueblo de Israel. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Sí, queremos ese rey. Y ese fue el principio de la monarquía en el pueblo de Israel. Un rechazo al rey de reyes y al señor de señores. Y es el mismo problema que tiene el cristiano hoy en día, que él rechaza a Dios como su rey y pone en su lugar a otros reyes, que no son reyes. Hay una razón por qué la frase va así, que Él es rey de reyes y señor de señores, porque Él está arriba de esos reyes. Él está arriba de todos esos señores que nombramos, que no son señores y ni son reyes como Dios, pero Él está arriba de ellos. Ese problema que tenemos por más de 2000 años es el mismo problema que tenemos hoy. A mí me sorprende cómo es de contemporánea la Biblia que las cosas no cambian. Nosotros desbancamos a Dios de su trono, poniendo otras cosas en prioridad. Y es lo mismo que el pueblo de Israel hizo. Entonces, si se da cuenta, si el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el segundo es, no te harás imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra, abajo de las aguas. El segundo mandamiento lo único que está haciendo es apoyando el primero. Está hablando de lo mismo, pero lo está explicando de otra manera. Lo que está implícito en el primer mandamiento está explícito en el segundo mandamiento. Y eso nos debería dar a pensar porque dos mandamientos nos están recalcando lo mismo, básicamente. Amén, hermanos. Vamos a ver el 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muchos van a creer acá que voy a ser un poco técnico con esto, pero tiene su razón. En el pueblo de Israel, la reverencia al nombre del Señor era muy importante. El nombre del Señor estaba en alta reverencia. Y eso es algo que hoy en día se ha perdido. Y aquí hay una advertencia en este mandamiento, que dice que Dios no va a tener por inocente al que tome su nombre en vano. Es tan importante este mandamiento porque en los tiempos antiguos el nombre de una persona tenía algo que decir de esa persona. Moisés, rescatado de las aguas. Pedro, roca. Pablo, cuando Dios cambiaba sus nombres. Israel, antes se llamaba Jacob. Su nombre quería decir algo de su carácter. El nombre era de mucha importancia en esos tiempos. Y cuando los discípulos que estaban con Jesús
le pidieron algo al Señor, una de las cosas que le pidieron al Señor fue: Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseñó lo que ahora vemos que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Que muchas personas lo recitan. Y el Padre Nuestro es una oración tan profunda y tan simple a la vez, que cubre todas nuestras necesidades. Pero usted ha notado o ha examinado la oración del Padre Nuestro, ¿cuál es la primera petición que Jesús le enseñó a sus discípulos que oraran? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa fue la primera petición que Jesús le enseñó a sus discípulos que pidieran. Que el nombre de Dios esté puesto en alta reverencia en nuestras vidas. Porque no se practica hoy, no quiere decir que eso ha cambiado. Usted tiene que escuchar hablar a una persona para darse cuenta de la reverencia que hay en Dios en su vida. El muy famoso "Oh my God, oh my God, oh my God", va a llover, "Oh my God", le pegó a alguien el carro, "Oh my God", la novela, "Oh my God". ¿Se ve cómo cambian las cosas? El uso ligero del nombre de Dios lo hace vulgar, no lo hace santo ya. El uso ligero ya no es lo que Jesús estaba refiriendo acá. Que el nombre del Señor es sagrado. No habla tanto del nombre, pero habla de que el nombre nos apunta, que es el nombre de Dios. Y que a Dios nosotros le debemos nuestra reverencia. Le debemos nuestro honor, le debemos nuestra devoción, que cuando uno referimos de Él, lo hacemos con reverencia. Mire, hay una diferencia, como ya les he dicho, entre lo ordinario y lo extraordinario. Hay algo diferente cuando yo digo, "Oh mi Dios, ayúdame". Es diferente si yo estoy orando o si yo le estoy expresando a Él adoración, reverencia. Pero es diferente a lo demás que he dicho. "Oh my God", "OMG", eso no es respeto. Eso es una vulgaridad. Y eso demuestra más de la persona que de Dios. Y yo le pido que se arrepienta de eso. Porque el nombre de Dios tiene que ser honrado en nuestras vidas. Jesús recalcó sobre eso al decir a los discípulos que el nombre del Señor sea santificado en nuestras vidas. Amén, hermanos. Una manera más en que nosotros tomamos el nombre de Dios en vano es de esta manera. Yo sé que nuestra denominación, cuando estoy dando la clase de membresía de nuevos creyentes, y ahí hablamos de Catedral de Fe y de la denominación a la cual pertenecemos, ¿verdad? Que Catedral de Fe no reclama una denominación, pero si pudiéramos decir a la que estamos más cerca es ser pentecosteses, ¿verdad? Por la libertad que tenemos y creemos en los dones de lenguas, en los dones que fluyen en el Espíritu, y todas esas cosas las creemos cuando son usadas en los parámetros bíblicos. Pero en nuestra propia denominación se presta mucho el abuso. ¿Cómo tomamos el nombre de Dios en vano? Yo por muchos años he escuchado personas decir, "Dios me habló", cuando Dios no te ha hablado. Y usan el nombre de Dios en vano. Dice, "Dios me dijo que me moviera de iglesia". Y Dios no te ha hablado que te movieras de iglesia. Dice, "Dios me dijo que hiciera tal cosa". Y Dios no te dijo que hicieras tal cosa. Estás usando el nombre de Dios en vano. Y nosotros en veces usamos el nombre de Dios para nuestra conveniencia. Y cuando mencionamos el nombre de Dios, nos estamos dando el permiso a pecar. Y los seres humanos somos expertos en justificar nuestras acciones. Déjeme decirle algo, en todo el tiempo que he sido cristiano, y he sido casi desde niño, yo nunca he escuchado un marido que me diga, un esposo que me diga a mí,
yo sentí del Señor que le estoy fallando a mi esposa. Ven conmigo, ayúdame a pedirle perdón. Nunca. Nunca he escuchado a alguien que me diga, ¿sabes qué? Yo sentí del Señor que tengo que arreglar este pecado. Ven y ayúdame como testigo. Nunca. Siempre es nuestra conveniencia. Y aunque Dios habla y Dios se mueve y Él lo hace por misericordia y gracia a nosotros, nosotros tenemos que tener cuidado que cuando decimos que sea Dios, que en realidad sea Dios y no sea nuestra justificación y querer encubrir nuestro pecado. No tomar el nombre de Dios en vano. Sí, dele un aplauso, Señor. Porque eso es algo muy común que yo lo escucho. Oh, pastor, Dios me dijo que me moviera de iglesia. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Tenías un compromiso acá? Dijo, ¿se le olvidó a Dios? ¿O qué? ¿Se acordó Dios que tenías que ir a otra iglesia y ahora ya no que te da el fe? No, no funciona así. No funciona a mí. En inglés le llaman the spiritual card. Muchas gentes usan esa spiritual card para darse permiso a hacer lo que ellos quieran en su vida. Yo soy un creyente de Dios, que Dios nos puede hablar, Dios puede hacer muchas cosas y Él se puede mover. Yo no lo pongo a Dios en una cajita, pero todo lo que Dios hace está fundado en su palabra. Está examinado a la luz de las Escrituras. Y yo no soy mi propio rey, Dios es rey. Yo tengo que dejar yo ser el servidor y dejar que Dios sea Dios en mi vida. Dele un aplauso al más grande. Si usted se acuerda, los profetas de Dios antes eran retados por profetas falsos. Y el profeta Elías no era ninguna excepción de esto. El profeta Elías le decía al Señor, Señor, yo voy y digo una cosa y hay 100 profetas que están diciendo lo contrario. ¿Y qué es lo que el Señor decía? Deja que el profeta profete su sueño, pero tú habla y di lo que yo te ordeno. Deja que otros tomen el nombre de Dios en vano, pero tú sé fiel a Dios y honra su nombre y ponlo en alto. Dele un aplauso a Él se lo merece. Hermanos, otra manera de tomar el nombre de Dios en vano, y no me quiero pasar mucho tiempo en eso porque tenemos que cubrir, es que en la iglesia hay mucha superstición también. Y esto pasa mucho en la oración. La oración, hermano, es le dicen en inglés, one of the means of grace, una de las herramientas de gracia del Señor para moldar nuestras vidas a su carácter, no para yo decirle a Dios lo que Él tiene que hacer con mi vida. Y nosotros en veces, yo he escuchado muchas personas usar la oración a su antojo, usar la oración a lo que ellos quieren. Y la oración, aunque tiene su lugar en eso, y donde Dios dice, pídeme lo que quieras, que sea según mi voluntad, yo te lo daré. Y Dios da eso. Y la oración es para eso, pero más bien la oración es para formarnos a nosotros, a su imagen y a su semejanza. Pero muchas personas usan la oración como magia, como superstición, como Dios tiene que hacer esto porque yo se lo pedí. Hermano, ¿desde cuándo tú eres Dios? ¿Y desde cuándo Dios es tu creación? Dios es Dios. Y Dios en veces contesta oración y en veces no contesta oración. Y yo sé que nosotros creemos en el poder de la sanación divina, el poder que Dios nos puede libertar, pero a mí me impresiona ver una hermana que se llama Johnny, y se me olvida su nombre. Ella tuvo un accidente y quedó inválida, le llaman en inglés quadriplegia. Pero ella tiene un gran ministerio que ayuda a las personas con incapacidades y en su silla de ruedas predica. Ella dice que cuando ella tenía el acceso de sus pies, podía caminar, podía correr, dice que ella no tenía tiempo para Dios. Y que cuando ella se encontró en su silla de ruedas, que no podía hacer nada, ni comer, ni vestirse, y con dolor en su cuerpo, ella le pedía a Dios que Dios le diera el uso de sus pies una vez más. No lo oró por días, no por meses, lo oró por años. Pero dice Dios nunca contestó su oración, sino que contestó algo mejor.
Porque ella se dio cuenta que en la cruz de su silla de ruedas, ella encontró el poder de la oración. Le tomó ser la cruz de su silla de ruedas, donde ella pudo encontrar la paz que solamente Jesús puede dar a través de tener una comunicación y a través de tener una comunión con el Señor. Y ahora ella es feliz, ella ha escrito libros, ella anda por todo el mundo, anda sirviendo a Dios con dolor en su cuerpo. Porque ella ha reconocido que Dios es Dios. Yo no soy Dios. Y nosotros estamos en un mundo que está lleno de pecado, donde no todo es perfecto, donde hay enfermedades, donde me puede dar algo, donde me puede atropellar un carro, pero Dios sigue estando en su trono, hermanos. Den un aplauso a Él porque Él se lo merece. Hermano, el cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora esto es algo ya que podríamos decir casi ya no se practica, ¿verdad? Hay una compañía muy exitosa que es la única que practica eso a mi conocimiento, y es la compañía de sándwiches de pollo que se llama Chick-fil-A. Chick-fil-A no abre sus puertas el domingo. Ellos cierran. Y han decidido en su convicción que ese día ellos no sirven sándwiches. Ellos cierran. Y ahora usted puede decir, bueno, lo hacen ellos, pero lo están haciendo para honrar a Dios. Y es la única compañía que hace eso. Ahora, ¿cuál es aquí lo implícito del día de reposo? El día de reposo viene de la salida de Egipto, celebrando que Dios trajo al pueblo de la esclavitud de Egipto al descanso en Dios, en Jesucristo, ¿verdad? Ahora, eso con la historia eso se ha movido. Ahora cuando hablamos del día de reposo, ahora estamos hablando básicamente del día del domingo, donde nos reunimos y nos recordamos y tomamos descanso de todo lo que hacemos, de nuestro trabajo, y honramos a Dios, el cual es un día especial, un día donde ponemos atención especial a las cosas de Dios. Todos los días le pertenecen a Dios, pero en el domingo ponemos atención especial, porque es un día que nos acordamos que 6 días trabajó el Señor y al séptimo día Él descansó de toda su creación y santificó ese día para que sea un día de reposo. Solamente no nos recordamos que Dios creó los cielos y la tierra, sino que Él descansó ese día. Y esto también tiene un sentido práctico. Imagínese si usted trabajara y no descansara. Imagínese si usted trabajara 24 horas al día y no durmiera. Dios sabe que aún su cuerpo necesita descanso. Aquí hay algo práctico, donde Dios dice, guarda el día de reposo, y esto va para tu esclavo, esto va para tus animales, aún para las tierras. Dios había dispuesto que en tal año las tierras tenían que descansar de su trabajo y volver a recuperarse. Eso tiene un sentido práctico también, el acordarse del día de reposo. Y esto es algo muy importante, porque cuando venimos a la iglesia nos acordamos y santificamos el día de reposo, venimos a lo que le llamamos en inglés to the corporate worship. Venimos a adorar a Dios corporativamente. Nos reunimos con el pueblo de Dios para honrar al Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El domingo venimos a eso. Y yo me quiero detener un poco en esto, y el tiempo se me va, pero ni modo. Hay muchos que tenemos problemas viniendo a la iglesia. Y Dios apartó un día, donde dijo, este día lo vas a guardar para mí. Todo el día durante la semana, hermanos, usted es atacado por el diablo con todo tipo de tentación y pecados. Y el domingo es el único día donde tú puedes recuperarte, oír del Señor, ser rejuvenecido en el Señor, ser exhortado, tener fuerzas. Porque este lugar
has sido apartado para eso, para darle la gloria y la honra a Dios y para recordarte a ti de que Dios es Dios y Él está en su trono y que nosotros le pertenecemos a Él. Dele un aplauso a Dios por eso. Cuando yo vengo a Catedral de Fe, de eso es lo que me acuerda. Catedral de Fe ha sido un lugar apartado para la adoración de Dios. Este lugar que está acá, en veces le llaman plataforma. Estoy de desacuerdo con eso. Eso es el púlpito. En este lugar, en una plataforma se puede poner de pie Luis Miguel, se puede poner de pie Roberto Carlos, puede cantar Gloria Trevi, pero en un púlpito se pone aquel que trae el mensaje de Dios. Y es algo diferente. Es una casa apartada para la gloria y honra de Dios. Esto no es un teatro, esto es un santuario. Ha sido apartado para Él. Y cuando tú expresas, y cuando tú tienes problemas viniendo a la iglesia, estás expresando nostalgia contra algo que Dios te pide hacer. Y déjame decirte algo sobre esto. Todo regresa al primer mandamiento. Hay dioses ajenos delante de Dios en tu vida. Hay idolatría en tu vida. Porque cuando quebramos cualquier mandamiento, quebramos el primero. Déjame decirte algo. Si tú no quieres a Dios en tu vida, yo les digo algo. Tengan cuidado con lo que piden. Tengan cuidado con lo que desean, porque puede ser que Dios se lo dé. El apóstol Pablo habla de esto en el libro de Romanos, y él dice que cambiamos la gloria del Dios vivo por animales, por creación de Él, por cosas humanas, por cosas materiales. Cambiamos la imagen del Dios vivo por cosas que nosotros queremos adorar. Y Dios dice en la Biblia que estas personas Dios las entrega a una mente reprobada. Porque dice, ok, tú no me quieres a mí como rey, quieres otras cosas como rey, ok, entonces yo te entrego a esas cosas. Y eso se llama una mente reprobada. Cuando Jesús mandaba a sus discípulos a predicar a pueblos, hay pueblos que no aceptaban la predicación de Jesús, de los discípulos. Y Jesús, ¿qué fue lo que les dijo a sus discípulos? Cuando no aceptaran el mensaje, el cual yo les he enviado a predicar, ¿qué es lo que le dijo a sus discípulos que hicieran? Les dijo, cuando salgan de ese pueblo, lo que van a hacer, se van a poner en la puerta de ese pueblo y le van a hacer así. Y se van a sacudir el polvo de ese pueblo, porque hay allá de ese pueblo que me rechaza. Ni siquiera quiero que el polvo de ese pueblo esté en tus zapatos. Déjame decirte algo, que una persona haga eso, pues no es de tanta importancia, creo yo. Pero si Dios sacude el polvo de tu vida, de sus pies, eso es algo serio. Eso es algo serio. Eso es algo para hacernos llorar. Cuando nosotros rechazamos lo que Dios dice que es santo. El mandamiento 1, el 2, el 3 y el 4 tienen un patrón. No sé si se han dado cuenta. Y el patrón es que, el pattern, como le dicen en inglés, es que todos hablan de su relación con Dios. Los siguientes 6, que los voy a cubrir demasiado rápido, hablan de su relación con el que está sentado a su lado, con su prójimo, con la persona que vive a su lado, con su vecino. Y el quinto dice así: honra a tu padre y a tu madre. Imagínese bien, digamos que usted tiene dinero para comprar una nación y usted compra una nación. Y usted tiene que formar las leyes de esta nación. ¿Usted pondría una ley así? Honra a tu padre y a tu madre. Tal vez usted no, tal vez yo no, pero Dios la puso. Y fíjense bien acá que esto es algo ya olvidado porque dice honra. En inglés es honor.
your parents. Y el hijo y las hijas, Dios ha decretado que estén en sumisión a sus padres. Y los padres tienen que enseñar a sus hijos a estar en sumisión a ellos. Eso es lo que Dios manda acá. Enséñame cómo un hijo le habla a su padre, cómo le habla a su madre, cómo honra a su padre, cómo honra a su madre, y yo te enseño cómo él honra a Dios. Porque cuando nosotros deshonramos a aquellas autoridades que Dios ha puesto enfrente de nosotros deshonramos a Dios. Fíjate qué extraordinario es Dios, que cuando tú naciste, Dios no te hizo nacer solo. Dios puso 2 guardaespaldas en tu vida desde el primer segundo que usted nació. Puso a tu mamá y puso a tu papá. Las autoridades en tu vida que tú tienes que aprender a honrarlas. Cuando uno se casa, uno se vuelve otra familia. ¿Y cuándo podríamos decir que el hijo termina con ese mandamiento? Nunca. Ese mandamiento nunca termina, aunque tú te cases, donde vayas y formes otra familia. El hecho de honrar a esas personas que Dios ha puesto en tu vida, nunca pasa. Siempre es un deber delante de Dios y Dios lo reclama. Y Dios dice también que es una promesa, que si tú lo haces, vas a tener larga vida. Todos los restos de tu vida. Denle un aplauso, Señor. Esto se trata de un gran respeto. Cuando yo me casé, obviamente heredé suegros, ¿verdad? Y mi suegro se llama Sergio. Y mi suegro una vez me dijo a mí, llámame Sergio. Y yo le dije, no me pida eso, por favor. Usted para mí siempre va a ser Don Sergio. En este mandamiento está implícito a siempre tener en gran respeto y en gran honor, no solamente a nuestros padres, sino que a todas esas personas que están arriba de nosotros y son mayores en experiencia en la vida, y a mostrar un respeto exagerado en sus vidas. El esposo de mi tía Soledad es Roberto, es Don Roberto para mí. Y si usted es mi hermano, bueno, es mi hermano. Pastor Ron es Pastor Ron, pero la protección de esa reverencia es algo importante y es algo que Dios está hablando acá para nosotros. Es que es algo muy importante ver eso. Si se acuerda, el hijo pródigo, cuando vino a pedirle perdón a su papá, él se hincó. Si algo que no se le olvidó es de rendirle honor a su papá, a su padre. El número 6 es fácil de entender, es no matarás. Pero lo que Dios dice en lo negativo también, no solamente está pidiendo que no lo hagas, porque yo no mato, yo cumplo con el Señor. No, está pidiendo también que tú promuevas la vida. Tú promuevas la santidad de la vida que solamente Dios la da. En 1973 la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el aborto. Dijo que el matar a un bebé era legal. Antes de esa orden de la Corte Suprema, era ilegal en todos los 50 estados de los Estados Unidos hacer un aborto. Hoy en día, los promedios, las estadísticas conservativas hablan de que cada día pasan 3.500 abortos en los Estados Unidos solamente. Eso quiere decir que en un día yo puedo llenar catedral de fe con bebés abortados. En un día. Pero el gobierno no legaliza lo moral. Dios es el que dice que es lo moral. Y sigue siendo inmoral hacer eso. Y los que apoyan eso y los que votan por eso, un día se van a enfrentar delante de Dios. El 7, no cometerás adulterio. Oh, qué fácil de entender, ok, ya lo cumplí. Pero Dios cuando pide algo en lo negativo, también te está pidiendo que hagas otra cosa. ¿Qué es lo que está diciendo Dios acá? Ama a tu compañera.
Nadie que ama a su compañera va a ir a cometer este pecado. Lo que Dios está pidiendo aquí, ama a tu esposa, ame a su esposo. Dios pone un gran énfasis en la protección de la familia. Déjame decirte algo. El que usted como esposo ame a su esposa no solamente es beneficio entre ustedes, es beneficio a los hijos. Cuando un hijo crece en una casa donde papá ama a mamá y mamá ama a papá, ese es un hijo que dice, yo puedo crecer acá porque estoy en un lugar seguro. Y eso da un ambiente en que un hijo puede crecer bien. Yo me alegro cuando mi papá trata bien a mi mamá. Yo me entristezco si mi papá trata mal a mi mamá. Por eso Dios pone esas paredes, esos parámetros en nuestras vidas para proteger la familia, para proteger lo que Dios ha puesto allí como él que lo ha puesto aquí, que es la santidad de la familia. El siguiente mandamiento es no hurtarás, que se traduce a no robarás. Fácil de entender. ¿Cuántos roban en su trabajo? Sabes que si tú no das 8 horas de tu trabajo, tú estás robando. Y legalmente ellos tienen suelo legal para despedirte. Cuando tú quitas de lo que tú dices, tú das un compromiso. Yo voy a trabajar 8 horas, usted págueme 8 horas. Si yo trabajo 7, yo estoy robando. Yo estoy robando. Hay muchas maneras sutiles en las que uno roba, hermano. En los impuestos. ¿Cuántos dependes pones, hermano? No, pero mira, Roberto, si no los pongo, se los lleva el gobierno. El gobierno le va a tener que dar cuenta a Dios por lo que él hace. Pero usted haga lo que Dios le manda hacer. Y sea honesto. Denle un aplauso al Señor. Cuando tú debes algo, ¿eres pronto para pagar? ¿Sabes que esa es una forma de robar? Cuando tú sacas la tarjeta de crédito y le haces charge $500 y dices, que se esperen. Eso es robar. Porque tú dijiste, yo le voy a pagar a tal banco. Y no lo hiciste, te fuiste a bancarrota. Y eso es una forma de robar. Cuando tú le prestas a tu hermano y le dices, hermano, un día le voy a dar la sorpresa, un día le voy a pagar. Tú le estás robando. Tú le estás robando a tu hermano. Porque no sabes del compromiso que le estás impidiendo por no darle su deuda. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa. Cuando usted debe algo, usted tiene que mover cielo y tierra para pagar su deuda. Y especialmente si es su hermano. Dele un aplauso al Señor. El profeta en el libro de Malaquías decía, ustedes me han robado. Y el pueblo de Dios decía, ¿qué te hemos robado? En sus diezmos y sus ofrendas. Muchas personas en la iglesia le roban a Dios porque no entregan sus diezmos. Esto es para los cristianos. Esto es para aquellos que han sido redimidos. Si tú eres alguien que le pertenece a Dios, si tú eres una oveja de su prado, Dios ha instituido que 10% de tus ingresos le pertenecen a la causa del Evangelio. La causa del Evangelio se mueve por la contribución de sus hijos. Antes había un templo central y había una división que se llamaba la división de los levitas, y estas personas eran los ministros, los sacerdotes que ofrecían sacrificios delante de Dios por el pueblo. Estas personas no tenían una manutención, lo que hacían era servir y dar sacrificios por el pueblo, y este 10% se apartaba para la manutención de ese pueblo y de esos ministros que estaban acá. Hoy en día eso se traduce a la iglesia. Ya no hay un templo central, hay iglesias por toda la faz de la tierra, pero sigue sirviendo el mismo propósito. Así es que yo te quiero animar, que no le robes a Dios. Las estadísticas dicen que 4%
de las personas que se dicen ser cristianas dan sus diezmos y sus ofrendas. Eso que sí, en 100 son 4. Así es que las estadísticas están muy difíciles. El mandamiento número 9 dice algo, dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Hermano, cuando usted chismea, usted está quebrando este mandamiento. Si usted está hablando de un problema que no le importa, que no puede resolver, que no le incumbe a usted, del cual usted no va a orar, usted está chismeando. Usted está hablando mal de su prójimo y usted está pecando. Y yo le aconsejo que se arrepienta y para de hacer esto. No hablar mal de su prójimo. Yo me sorprendo cómo esto pasa en la iglesia. No estoy hablando de afuera, estoy hablando de la iglesia, donde yo veo personas vituperar o hablar de su hermano. Y eso no habla tanto del hermano, habla más de la persona que lo está haciendo. Porque cuando yo hablo de mi hermano, yo estoy ofendiendo a alguien que es hecho a la imagen de Dios. Y déjeme decirle algo, el Espíritu Santo nunca va a ofender a alguien que ha sido hecho a la imagen de Dios. Él siempre te va a poner un alto y te va a decir, no puedes hacer tal cosa. Y Él te va a poner la convicción en tu vida a detenerte cuando vas a ofender a alguien. Señor, le animo que se examine, porque esto es muy común que pasa en las iglesias, donde esto hacemos y nos justificamos, porque esto crea víctimas y nosotros no queremos hacer víctimas. El último mandamiento, que es el 10º, es el 10, es el de no codiciar. Y es muy interesante que aquí Dios lo expande y dice, sí, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjese bien, si usted tuviera que poner una ley, ¿usted pusiera esa ley? Dios la puso. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado una predicación sobre no codiciar? No muchas veces, yo nunca he escuchado una, pero Dios la puso acá como uno de los mandamientos, dijo no codiciar. La persona que codicea, lo que está revelando en su corazón es que es un mal agradecido con lo que Dios ha puesto en sus manos. Cuando yo codiceo, yo quiero tener lo que a lo que mi hermana le pertenece y hacerlo mío. Y la codicia, hermano, es una bandera roja que cuando usted la mira, usted tiene que detenerse. Porque cuando yo estoy codiciando la mujer de mi prójimo, estoy un paso más para adulterar. Cuando yo estoy codiciando el dinero que está ahí, que es de mi hermano, estoy a un paso de robar. Cuando yo estoy codiciando la posición de mi supervisor y que le va muy bien, estoy a un paso de hablar mal de él. La codicia siempre es una bandera roja que el siguiente paso es otro pecado más grave en nuestra vida. Y todo comienza con la codicia. Por eso es que Dios la pone aquí en los 10 mandamientos. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus animales, ni su propiedad, nada de lo que no te pertenece, sino vivirás en el contentamiento, agradecido por lo que yo te he dado. El rey David lo dijo mejor en el Salmo 23, cuando él dijo, Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará. Y David era un pastor de las ovejas. Y dice que si un león venía o si un oso venía, él tomaba ese león y rescataba esa oveja. Cuando él dice Jehová, él no dice Jehová es el pastor, como muchas personas tal vez decimos el pastor. No dice Jehová es mi pastor, dice. Y con él nada me faltará. Así como yo me encargo de estas ovejas, yo sé que él se encargará
de todas de mis necesidades. El David decía acá, yo estoy contento en el palacio del contentamiento. A ser agradecido con lo que Dios ha puesto en mi vida. Si Dios bendice a mi hermano, yo me tengo que alegrar de que él ha sido bendecido. Si Dios bendice a mi hermana, qué bueno que Dios bendijo a mi hermana. Tenemos que alegrarnos cuando Dios bendice a aquella persona, aunque a mí no me guste, porque Dios la bendijo a ella. ¿Qué es, hermano, lo que vemos en los 10 mandamientos? Los primeros 4 hablan de su relación con Dios. Y los siguientes 6 hablan de su relación con su prójimo. Y Jesús lo abrevió diciendo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, en esto usted cumple toda la ley. ¿Qué es lo que Dios estaba hablando? Jesús estaba hablando de los 10 mandamientos. Pero Él lo abrevió todo. Dice, cuando tú haces esto, dice, tú cumples toda la ley y honras al Señor. Dile un aplauso a Él. ¿De qué nos sirve, hermano, los 10 mandamientos para ya terminar? Nos sirven en esto, que nosotros podemos ver que nosotros fallamos y que cuando nosotros miramos la ley no la podemos cumplir en nuestras fuerzas, pero hay una persona que sí la cumplió perfectamente. Hay una persona que nunca hurtó, hay una persona que nunca mató a nadie, hay una persona que honró a Dios cada segundo de su vida. Lo que yo no pude hacer, lo hizo, y la imagen única que Dios dio a la cual podemos adorar es la imagen de Jesús. Él es el que cumplió todo, y cuando yo veo a Él, Dios no ve la ley, Dios lo que ve a Jesús en mi vida. Cuando ponemos nuestra confianza a Jesús, entramos al cielo, no por nuestro mérito, sino por el mérito de aquel que vivió la vida perfecta, Jesucristo. Y es al cual yo te animo y te exhorto, en el cual pongas tu confianza, porque yo a mis fuerzas no puedo cumplir todo esto, pero cuando pongo mi confianza en Jesús, Él cumplió todo lo que yo no podía cumplir. Y cuando pongo mi confianza en Él, yo puedo ser un pecador, pero también puedo ser justificado al mismo tiempo, porque he puesto mi confianza en aquel que cumplió la ley perfectamente y no quebró ninguna letra, ningún mandamiento. Amén, hermanos. Vamos a orar y le voy a pedir que pase a Giovanna.